Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Javier? Hola, Diego. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, profesor. Qué bueno. Qué bien. Qué bien. Eh, Buenas noches, profesor. ¿Cómo está Dani? ¿Qué tal? Buenas. Profesor, buenas noches. Hola, James. ¿Qué tal, profesor? Ahí todo bien. Esperando a que se conecten más personas para iniciar las actividades, ¿no? Si existe alguna consulta, pues podemos ir aprovechando el tiempo. Ok. Vamos a comenzar entonces, ¿no? Sí, Oscar, ¿cuál es la consulta? El tema de las funciones, pues por ahí podrías sacar tal vez la petición de un dato o una función, ¿no? Como lo hicimos en la clase número 1, pues las funciones van a permitir obtener un pedazo de código del programa, ¿no? Por ahí que usas un fragmento de, del programa en sí para poder generar esa función. Y por ahí tal vez dentro de validar un dato, ¿no? Podrías hacer que eso se haga como una función. Validar el dato de la estructura, por ejemplo. Como ustedes gusten, ¿eh? No hay problema si lo hacen con función que devuelva valor o función vacía. Lo pueden trabajar así. Ujú. ¿Está bien así? O tal vez una pregunta más específica tengas, amigo Oscar. Pero no es suficiente con el main. Bueno, um, si por ahí le estás usando la función, es decir, estás utilizando eso para devolverle a otro lugar, pues estás aplicando la función, ¿no? Es decir, para usar funciones necesitas mínimo Buenas noches con todos. una función de anexo, por así decirlo, ¿no? Una función para que puedas retornar un valor, hacer un proceso externo. Recuerden que el concepto principal de una función es un subprograma. Ujú. Bien, lo que vamos a trabajar el día de hoy pues es documentar nuestro desarrollo de evidencias en el aula virtual. En esta semana nosotros debemos eh, evidenciar que estamos cumpliendo algunas cosas en el aula en sí, ¿no?
Así es que lo primero que vamos a hacer es ir hacia la unidad 2. ¿Sí? En la unidad 2 nos toca trabajar el tema de punteros, el tema de cadenas, por ahí vamos a ver las matrices y también el tema de la recursión. Entonces, para eso es importante recordar el concepto de cómo nosotros optimizamos la memoria, ¿no? Entonces, por ahí que vamos a empezar a desarrollar el foro formativo número 2. Vamos a desarrollar eso. Y para este foro formativo, pues tenemos que revisar este video, ¿sí? Entonces, el objetivo es responder la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo beneficia a la programación el comprender acerca de cada tipo de dato, ¿no? Como que cada tipo de dato ocupa un número distinto de bytes. Esto tiene que ser contestado en el foro, ¿no? Sabemos que en el foro vamos a comentar un aporte y vamos a realizar nuestro propio aporte, ¿cierto? Eso es lo que vamos a desarrollar. Para eso, pues voy a iniciar compartiéndoles el video que explica esa anotación. Y ya luego de eso, pues empezamos a trabajar en el foro por un espacio de 10 o 15 minutos. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a hacer. En este vídeo vamos a ver una idea previa al tema de punteros. Y la idea previa es cómo está organizada la memoria en un ordenador, ¿vale? De hecho la idea es bastante simple, o sea que voy a empezar, bueno, voy a dejar el programa este preparado aquí para luego, pero voy a empezar explicando cómo está hecha la memoria de un ordenador, ¿eh? Fijaos, que no es nada difícil, eso es bastante fácil de hecho. Mira, la memoria de un ordenador se puede dibujar así, ¿eh? Voy a hacer un dibujo de un rectángulo así. La memoria en un ordenador es una tabla, literalmente. Es un conjunto de casillas, ¿vale? Que aquí estoy pintando así alargadas, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y muchísimas, ¿de acuerdo? Muchísimas, hasta la última de todas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es una tabla, eso es la memoria del ordenador. Memoria, ¿eh? Donde cada casilla es un byte, ¿vale? ¿Qué era un byte? Un byte de hecho es lo que se llaman, bueno, un byte se define como 8 bits. ¿Eh? Vale, 8 bits de información, un bit de información de hecho, vamos a poner aquí, un bit puede ser o 0 o 1. Eso normalmente es como se denota matemáticamente o así, pero bueno, dentro de la memoria de un ordenador, el bit 1 sería pues la existencia de un voltaje en estado alto y el 0 es el voltaje en estado bajo, por decirlo así. Bueno, es para decir algo, pero digamos que distinguir entre dos posibilidades es básicamente lo que un bit almacena, ¿de acuerdo? La distinción entre dos posibilidades, ¿de acuerdo? 8 bits, ¿eh? Si tenemos un número, por ejemplo, de 8 bits y voy a poner el más bajo de todos, que sería 0000000, ¿eh? Ese de ahí. Ese es el 0 en decimal, ¿vale? Y luego está el número más grande de 8 bits, que es este de aquí, todo unos, ¿vale? Ese es el 255. O sea que entre el 0 y el 000 y el 111 hay 200, o sea, en total hay 256 valores posibles. Que de hecho cuadra, si os fijáis, con las dos posibilidades que hay en cada casilla, que sería 2 elevado a 8. Eso es igual a 256, ¿vale? Bueno, cada casilla, y digo casilla, una de estas de aquí, eso es un byte, ¿vale? Entonces las casillas de la memoria tienen un numerito. Por ejemplo, la primera casilla de hecho empieza por el 0, ¿eh? La segunda casilla es la 1, la tercera la 2, la cuarta la 3, ¿eh? Por tanto, cada casilla tiene un índice, ¿no? Aquí van los índices, ¿eh?
Total, que el último índice puede ser muy grande, pero vamos a suponer que es, yo qué sé. Bueno, os voy a poner un número un poco realista. Mira, 65.536. No, perdón, 35. ¿Eh? Este número de aquí, de hecho, es 2 elevado a 16 menos 1. ¿Vale? Eso lo dejo ahí entre paréntesis porque ahora no viene mucho a cuento, pero ese es el número. Yo me lo sé de memoria. Ahora ha aparecido aquí como que era uno de estos autistas, ¿no? Que empieza y saca un número. Pues no, este me lo sabía, ¿eh? ¿Vale? Pero vamos a suponer que es así de grande. Mira, es una tabla con unas 60.000 casillas, ¿de acuerdo? Esa es la memoria de un ordenador. Ya está, explicado. A que no es tan difícil, ¿eh? Entonces la segunda parte de esto es, bueno, si la memoria es así, ¿cómo se almacenan, por ejemplo, las variables que utilizamos en un programa, ¿no? ¿Vale? O sea, si yo en un programa pongo, por ejemplo, aquí int a, bool b y char c, por ejemplo, ¿eso cómo se almacena? Bueno, de hecho para eso tenemos que cambiar un poquito de... Voy a correr la pizarra un poquito para arriba, ¿vale? La vuelvo a pintar la memoria como la tenía antes, pero ahora la haré un poquito más grande así, ¿vale? Imaginaos la memoria, ¿eh? Y yo por una zona de por ahí, ¿vale? Esto continúa porque es mucho más largo, ¿vale? Este sería la casilla 0 y demás, ¿vale? Ahora las dos casillas son gordas. Imaginaos que por aquí más o menos, en la casilla, vamos a decir, las 7, hay el entero A, ¿vale? ¿Cómo se almacena eso? Bueno, pues resulta que el entero A ocupa, vamos a poner por caso, 4 casillas, ¿eh? ¿Qué cuánto es eso? Pues si cada casilla era un byte, esos son 4 bytes, ¿eh? ¿De acuerdo? De hecho, en teoría ocupa de la casilla 7, la 8, la 9 y la 10, ¿eh? Si empezaba en la 7, ¿de acuerdo? 4 bytes. Bueno, ese es el entero, bueno, la variable A que yo le he llamado. Ahí está. ¿Qué vale? De hecho no le he puesto ningún valor, ¿eh? No le he inicializado. Imaginaos que le inicializo a 15, ¿vale? Bueno, pues de alguna manera en esta porción de la memoria aquí hay un 15, ¿eh? Ya está. Almacenado ahí. De hecho, haremos una cosa. La A esta no la voy a poner aquí, ahí voy a poner el 15, ¿vale? Porque realmente en la memoria lo que hay es 15, ¿eh? Hay un 15 aquí, almacenado. Y yo a esto, vamos a decir que le llamo A, ¿vale? Hacémoslo así mejor. O sea que esto es un sitio donde yo puedo guardar el valor de una variable y a eso le estoy llamando A en el programa, ¿no? Pero la A aquí no aparece, solo aparece el 15 en la memoria, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más tenía yo? Un booleano, vale, pues un booleano. Imaginemos que el booleano ocupa una casilla, ¿eh? ¿Cuántos bytes? Un byte. Esto es un byte, ¿eh? Una casilla de la memoria, vale. ¿Y qué vale? No le hemos puesto nada, pero vamos a poner que vale 0, que es falso, ¿vale? Y finalmente hay el carácter C, que de hecho no le he puesto nada, pero mira, vamos a poner una A minúscula, ¿vale? Y el código ASCII de la A minúscula es el 97. Y eso me cabe dentro de un byte, ¿vale? Un byte. Vale. ¿No? Entonces resulta que los diferentes tipos, por ejemplo, si ahora pusiera yo aquí un double, que es un real, le llamaré R, ¿vale? ¿Cuánto me ocupa el R? Bueno, pues resulta que cada tipo, básicamente es lo que estoy diciendo ahora, cada tipo, de hecho aquí no me cabría el R, pero R vendría por aquí, o sea, R empezaría en la casilla, de hecho vamos a contar cuántas habíamos ocupado, esta era la 11, esta era la 12, esta era la 13, ¿eh? Imaginemos que R está aquí, pues R ocupará mucho por aquí, ¿eh? De hecho, ¿cuánto ocupan los reales? Pues si no recuerdo mal, los doubles ocupan, a ver, estos son 4, 5, 6, 7, 8 bytes, ¿vale? Vamos a poner que esto es 1.2, ¿eh? A ver, en el programa como lo teníamos, es 1.2, así. Entonces, un real ocupa 8 bytes, ¿vale? El double ocupa 8 bytes. De hecho, no hemos dicho que era esto era un int, ¿eh? ¿Esto qué era? Esto era un bool, ¿eh? Entonces, cada tipo ocupa un número de casillas distinto, ¿vale? Es interesante saber esto, ¿eh? Es muy interesante saber que cada tipo de datos ocupa un tamaño distinto. O sea, ocupa una cantidad de casillas distinta, pero como que las casillas son indivisibles y tienen un numerito asignado, que es su índice, ¿vale? Es importante saber cuántas casillas...
no el número exacto, sino que ocupan tamaños distintos para tener conciencia exactamente de lo que está ocurriendo, ¿vale? Luego, yo las he pintado consecutivas aquí porque en el programa iba en este orden, pero eso podría ser que no fuese exactamente así, ¿eh? No os lo puedo asegurar. Pero en todo caso, lo que sí es verdad es, la memoria está hecha de casillas, que son de un byte, y cada tipo de datos ocupa una cantidad de bytes distinta en función del tipo. Los enteros 4, los booleanos de hecho ocupan un byte cuando necesitarían solo un bit, ¿no? No sé si eso se entendería. Claro, un booleano distingue entre true y false, no necesita más, ¿no? Entonces solo necesitaría un bit, pero está ocupando 8, porque como las casillas de la memoria digamos, me permiten acceder a un byte entero, los índices de la memoria, si yo quiero ir a la memoria a la posición 11, no encontraré un bit, encontraré un byte entero. Entonces, bueno, ahí se malgastan 7 bits, pero bueno, es el caso del booleano que es muy especial. Pero en el caso del carácter, por ejemplo, el byte ese me sirve perfecto, porque la tabla ASCII, el estándar ASCII tiene, bueno, el antiguo es decir, de 0 a 127, bueno, la parte común, y de 128 a 255 estaría como la parte extendida. O sea que de 0 a 255 tengo todos los caracteres. Y justo me caben en un byte. Eso es interesante también. Bueno, en fin. Total, lo último que me queda por decir es, vosotros en vuestro compilador, y eso puede depender del ordenador, de si es de 64 bits o no y tal y cual, podéis determinar el tamaño de un tipo. Y eso se hace con un operador muy curioso que se llama así, size of, que en inglés sería tamaño de, ¿no? Size of, el tamaño de. Yo le puedo preguntar a size of int, o sea, puedo, digamos, escribir esto en un programa y el compilador lo que hace en el momento de compilar el programa es sustituye esta parte que he seleccionado por el número que indica el número de bytes que tiene el tipo int. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, para eh, char y tal y cual. De hecho, voy a poner estos dos primero. Compilamos el programa, ¿vale? A ver, construyo y ejecuto, a ver qué sale. Vale, fijaos lo que os decía. Dice, el tamaño de un entero son 4 bytes. El tamaño de un char es 1 byte. Lo veis ahí, ¿vale? De hecho, para aclarar un poco, lo que estaría bien es poner esto de aquí, ¿verdad? Hacemos así, in 2 puntos, tal y cual. De hecho, pongo un espacio que soy muy así. Char 2 puntos, tal y cual. Y os diré más, lo haremos así en plan tablita, super guay, ¿vale? ¿Qué más podemos poner? Venga, vamos a poner más. Vamos a poner varios. Vamos a poner el bool. Vamos a poner el double. ¿Y qué más teníamos? Pues el string, por ejemplo, ¿no? String. Ahí está, ¿vale? Entonces aquí hay que cambiarlo todo para que quede bien. Bool. Double. Y string. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Si muestro este programa veremos una tablita que dice cuánto ocupa cada cosa. ¿Vale? A ver, vamos a mirar. Ahí está, tablita. Dice, mira, un entero ocupa 4 bytes, un char ocupa 1 byte, un booleano ocupa 1 byte, lo que os comentaba. Malgasta 7 bits, pero bueno, no pasa nada. El double ocupa 8 bytes y el string 4. ¿De acuerdo? Qué raro porque le dices el string, ¿cómo puede ser que ocupe 4 bytes? Cuando a lo mejor hay un montón de letras ahí. Imaginaos que hay todo un párrafo, ¿no? Bueno, esto lo descubrimos cuando precisamente estudiamos los punteros, Pero de momento ahí está. Cada variable ocupa una cosa diferente y la memoria está hecha, Vuelvo atrás un segundo, ¿vale? ¿Dónde estaba esto? Aquí arriba. La memoria está hecha, eso, de casillas. Cada casilla tiene un índice que la digamos, identifica. Y cada una de las casillas es un byte, que son 8 bits. Esa es la memoria. Y el número, este puede ser grandioso. Esta memoria que estoy mostrando aquí es muy pequeñita. ¿Vale? En concreto es la memoria, el tamaño de la memoria del primer ordenador que yo tuve. Que era un MSX. Para los que seáis mayores que me estáis escuchando, yo tenía un MSX y tenía esta cantidad de memoria. Vale, toma ya lo he dicho. ¿Vale? Ya está. En el próximo vídeo estudiamos qué es un puntero. Venga. ¿Qué pasa con el profe de la semana pasada? ¿Te han cambiado el profe? ¿Qué pasó, Carlos? ¿Te cambiaron el profesor?
Y ves, al parecer, ve. Ok. Sí, lo que pasa es que mientras llegaban estábamos viendo el video porque lo que vamos a hacer es trabajar en una parte del foro de formación, el foro autoformativo. Es importante para documentar los conocimientos, ¿no? Para consolidarlos. Es por eso que hemos visto esa parte del video. A ver, vamos a ver. Pues entonces, como les dije, ¿no? Estamos en la semana 2, en la unidad 2, ya en la semana 3, y acá tenemos el tema del foro, ¿no? Entonces, el foro requiere de que nosotros respondamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo beneficia a la programación el comprender acerca de que cada tipo de dato ocupa un número distinto de bytes? Traten de dar su opinión con un ejemplo, es decir, explicando las razones del por qué se da este tipo de beneficio en la programación, ¿no? En el foro, que ahora te lo vuelvo a poner listo y disponible, pues necesito que realices tu aporte. Sí, y luego de que realices tu aporte, necesito que comentes algún aporte de tus compañeros. Así es que vamos a tener dos partes, ¿no? Parte número 1, ¿ya? Ahora, parte número 1, pues vamos a primero a dar nuestra posición, ¿ya? Todos primero vamos a responder cómo es que beneficia la programación el comprender acerca de que cada tipo de dato ocupa un distinto espacio de bytes. Este es el trabajo. Para esto vamos a tomarnos 10 minutos y necesito que agreguen sus respuestas, que las documenten bien. A la obra. Vamos, señores. Bueno, eso sí, requiero que me den su confirmación por el chat, por lo menos, ¿no? Un ok, porque me siento solo y abandonado. Gracias, Cristian. Esa es la actitud. Bien, Dani. Bien, Orlando. Franklin. Perfecto. Profesor, no sé si en este tiempo nos podría plantear de cada uno había dos códigos que no nos habían enseñado para hacer la diferencia, ¿no? Entre las personas que tienen hijos y los que no tienen hijos. Y dice que hay una duda ahí. Carlos, discúlpame, te escuché muy entrecortado. Por favor, ¿puedes repetirlo? Traté de escucharte bien, pero no logré hacerlo. Nancy también pregunta lo mismo.
los que se van integrando. Estamos documentando el foro formativo de la unidad 2, ¿no? Para poder empezar ya con el desarrollo del tema que corresponde. Guido, está bien, es decir, pues ya en cuanto tengas el reinicio de la luz, pero por ejemplo, ahora lo que puedes hacer es usar el celular un rato e entrar al aula virtual desde el cel y si es que se te da, podrías responderlo por ahí. Pero si se te hace difícil, no hay problema, cuanto antes, ¿sí? Pero necesito documentar esto con la mayoría ya. Así es que despreocúpate si es que es difícil en este momento. Bien, ya vemos algunas respuestas de sus compañeros.
Perfecto, Diego. Veamos cuántos ya van. Ah, muy bien, y están generando las réplicas también, perfecto, ¿no? Hagan su post y también generen una réplica al compañero. Muy bien. Necesitamos un poco más de tiempo para generar la réplica. Respóndame, por favor. Perfecto. Muy bien, Guido. Ok, esperamos un poquito más. Por favor, todos vayamos revisando el contenido del foro, ¿eh? Profesor, buenas noches. Sí, James, dime. Profesor, disculpe, yo veo en su pantalla que comparte que tiene más de 14 comentarios ya. Sin embargo, yo, bueno, no sé si será por mi NRC, solamente veo mi comentario y el de un compañero más. Ya, vamos a abrir ¿A el qué se otro. deberá esto? Vamos a ver el otro NRC. Estamos en el 10750.
Vamos a ver el otro, ¿ya? Ah, ya. Es por RC entonces, por lo que aparece en los comentarios, ¿no? A ver, pam, pam, pam. En el 13446. Tienes razón, hasta el profe los había olvidado. Perdón, ¿eh? No se preocupe, profe, estamos acostumbrados. Yo veo tres buenos comentarios. Y pues igual, ¿no? Necesito de que los comentarios incluyan un ejemplo o algo así, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta situación puede servir para esto, lo otro. Y los que estén en esa situación, por favor, retroaliméntense también. Dean sus réplicas, ¿ok? James, Elvis, Miriam, ahí respóndanle al compañero, por favor. ¿A quién se le está filtrando el audio? A James Díaz. Perdón, profe. Ok, no te hubiera avisado, ¿no? Mejor, mejor.
Bien, ahora sí creo que ya tuvimos un tiempo necesario para generar las réplicas. A ver. Algunos compañeros faltan tener réplicas. Gracias, Freddy. Sí, y por acá, ¿cómo vamos? Muy bien, Jonathan también está. Perfecto. Entonces, em, para ir cerrando esta parte, porque una parte en la que nos tiene que quedar muy claro el concepto, por ahí que comprendemos de que si identificamos los tamaños que ocupa cada tipo de dato, definitivamente nos da un, un mejor, pues, una mejor toma de decisiones al momento de determinar y definir los datos, ¿no? Por ahí eso implica de que más adelante cuando uno tenga que hacer un programa, tenga que ir pensando cómo es que va a almacenar la información. Y, y ahí sí pues tiene que ajustar lo más que pueda la configuración del dato, ¿no? Y se dieron cuenta por ahí que guardar un dato del tipo en particular, por ejemplo, de un DNI, ¿cierto? ¿De qué forma sería más fácil guardar un DNI, un número de DNI? ¿Qué tipo de dato tendría que ser? ¿Qué me dicen al respecto? Un char, Por ahí me dijeron int, por ahí me dijeron número, por el chat me dijeron char, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué dijeron int? ¿Por qué dijeron char? ¿Cuál es la razón que los lleva a decidir eso? Int es porque el tipo int acepta números. Ok. Int porque es suficiente para 8 dígitos. Char también acepta números. Ok. Entonces, ¿por qué elegiríamos char? A ver, ¿quién me puede argumentar eso? ¿O por qué elegimos int? Me han dado las dos opciones. Andrés comenta, depende si vamos a realizar una operación con ese número. El char ocupa menos bytes, claro. Por ahí dice char no, porque es un carácter. Char para asignarle la cantidad de caracteres. Pero el char profesor acepta números, pero no como cantidad. Ok. Char, DNI es una cantidad fija de números y ocupa menos bytes. Char es para crear cadenas y ocupa menos bytes. Si no, por ahí que, si bien es cierto, ya se van dando cuenta, Andrés nos va dando una explicación, ¿no? En el caso de un DNI, no vamos a realizar operaciones con este dato, efectivamente, ¿no? Acá no funciona en que, a ver, voluntarios, dicten sus números de DNI, escríbanlos en el chat. Ahí está el mío, ¿eh? El de ustedes. Ahí está, gracias, ¿no? Gracias por los aportes. El siguiente paso es darme sus contraseñas, por favor, para que necesito plata. Los voy a hackear por ahí. Obedientes al toque, sueltan la información, ¿no? Muy inocentes somos todos. Ok. Bien, mira, para que se den cuenta, en el chat ustedes tienen diferentes números de DNIs. Díganme, pues, ¿qué operación haríamos entre el DNI de Cristian y el DNI de Andrés? ¿Qué decimos? ¿Cuál es mayor? ¿O, o quién tiene más valor en la suma de sus dígitos? ¿O qué hacemos? ¿Los ordenamos por, no sé, sumamos, multiplicamos, dividimos? ¿Qué operaciones puedo hacer con esos números? Díganme. ¿Qué acción harías con ese número de DNI? ¿Una operación matemática?
bueno, lo puedes tener como una llave primaria en una base de datos, perfecto, pero ahí, ¿no? O sea, si se han dado cuenta, pues lo usas tal cual, como el paquete completo, ¿no? Como los 8 dígitos juntos, ¿cierto? Para buscar información, etcétera, ¿no? Tal cual lo pone Delphi, ¿no? Entonces, pues lo correcto, lo que mejor nos optimizaría usar esa información sería char.dni. Es más, si alguien es más exquisito, pues me diría, ¿no? Profe, pero en realidad debería ser algo así, ¿ve? Uy, me salió un mensaje por acá. Taran, tan, tan. ¿Qué opinan de esta declaración? Sería lo mejor, ¿no creen? Inclusive, ¿no? Char asterisco DNI igual new char 8. O sea, aparte de disminuirle mucho Profesor, los datos. disculpe, no está compartiendo su pantalla. Sí, Javier, lo que usé es el chat. El chat usé. Ahorita están viendo solo la pantalla del, ujú, la pantalla del foro que estuvimos desarrollando. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues los conceptos y los fundamentos hacen que las cosas funcionen. Tal vez sea la diferencia entre quien aplique pues el conocimiento de forma técnica y operativa, porque por ahí pues son muy expertos en el tema de la acción, los expertos técnicos, pero ya en el tema de optimización, de análisis de datos, de decisiones, pues quien se forma con el perfil de ingeniero tiene que tener ese tipo de aptitudes y conocer esas cualidades, ¿me entienden? Tal vez no volverse programador, pero sí saber y tener nociones de cómo funcionan las cosas de mejor forma. Entonces, es importante conocer la cantidad de espacio que ocupa un dato. Definitivamente sí, ¿no? Nos va a ayudar mucho en la programación y pues eso va a optimizar nuestros programas, los va a hacer mucho más ligeros. Así es. Ahora que ya bueno, pues un tiempo razonable para la mayoría, pues vamos a continuar tal vez aclarando algunos puntos que hasta este momento son importantes de hacerlo. Alguien preguntó hace rato, ¿no? Profe, ¿qué fue con el tema de las funciones o los procedimientos? ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, inclusive alguien me dijo, profe, pero no es suficiente con la función principal. Bueno, la idea es aplicar la función, ¿no? Y una función significa que invoca un dato desde otro lugar. Eso es importante tener en claro. Ahora vamos a hablar un poco, pues en realidad creo que primero tengo que decirles la teoría, ¿no? Para poder trabajar el tema de las matrices. Entonces vamos a usar este espacio para explicarles cómo es que debo generar una matriz, ¿ok? Pero lo vamos a hacer pues de forma dinámica. Importa mucho que nosotros declaremos una matriz de forma dinámica. Vaya, no me sale, ahora sí. ¿Ok? ¿Existe alguna consulta respecto hasta la clase anterior o respecto al producto, si es que alguien no ha entregado o tiene algo por aclarar, antes de ir a la parte teórica de las matrices? Sí, profesor, buenas noches. Consultaba. La semana pasada en la clase nos comentó que faltaba dos, dos líneas en la programación que nos iba a servir en el PA1, Dos líneas en el ejemplo para que corra. Sí, Pero, para saber qué persona tiene un hijo y qué persona no tiene un hijo. Eso nos faltó. no, eso sí la hice, o sea, tal cual, porque hicimos todo el ejemplo, ¿cierto? Lo hicimos con los gatitos o los perritos flacos y gorditos. La lógica es la misma, ahí ya no hay mucho más que hacer.
Es decir, pues en vez de flaquitos y gorditos, ¿qué tienes que determinar ahí? Si tienen hijos y si no lo tienen, nada más. Ahora, Ahí, lo que sí también, tal vez tendría que orientarles es, ¿sí, Carlos? digo, en el flaquito y gorditos estamos usando el float. Y Sí, para, justamente sí va, ¿no? Por ahí que te piden que sea un tipo bull, entonces pues no pasa nada, pues no, un bull funciona así, ¿ven? Un bull es un tipo de dato, ujú, un tipo de dato, booleano, solo te da dos cosas, ¿cierto? Que te da los valores tal cual lo va mencionando, ¿no? Verdadero o falso, o si no, pues te da 1 o 0. Así es simple. O sea, no hay problema si lo hiciste con char, si lo hiciste con ninja. Para mí juega, o sea, el bull es esto, mira, ve, asterisco vivo igual true, ¿ya? Digámoslo así. Ahora voy a hacer cout, mira, voy a poner así, mira, y acá pues lanzo el asterisco vivo, ¿ya? Y acá, ¿qué podríamos poner? Pues delete aquí en vivo. ¿Entienden qué hace el programa? Sí, ¿no? Acá declara un puntero vivo del tipo bool y le asigna su nuevo espacio de variable. Circulito maravilloso, aquí está, listo. Le asigna su nuevo espacio de variable. Luego le dice que ese puntero, en el dato que ha reservado, le va a poner el valor de true. Y mira, ahora voy a explicar, vamos a ver qué sale. A ver qué sucede. Vamos a poner otro valor a esto. Ya está. ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué no me sale bien? Profe, la función main debe ir en paréntesis. Gracias. Gracias por la aclaración, no lo había percatado. Muy amables. Pam, pam, pam. Ahora sí, ¿ven? Ya se ejecutó. Y fíjense, mira, 1. O sea, true igual a qué? A 1. Entonces, por defecto estás vivo, ¿no? Entonces, acá podríamos preguntar un poco, ¿no? Cout, ya, ¿estás vivo? ¿Cierto? ¿Qué le ponemos? Pues ya, sí, igual a 1, ¿ya? O si no, no, igual a 0, ya, para que marque, pues. Y lo podemos hacer con validación de datos también y todo eso, ¿cierto? O sea, pero ya vamos a dejarlo así. Entonces, acá, ¿qué le decimos? Sein, y acá que guardamos. Asterisco vivo, ¿no? Entonces, ahora podríamos decirle, ¿no? If, y ojo, acá le voy a poner así, un comentario, porque no le vamos a asignar ningún valor. Así que, así que le ponemos, si está vivo, ¿ya? Esta parte la entienden, acá los bloqueo cuando solo pongo vivo. Lo que pasa es que, lógicamente, el 1, ¿a qué equivale? A verdadero, ¿cierto? Entonces, si acá hay un true, un verdadero, significa que hay uno. Entonces digo, si es verdad, ¿qué le pongo? Si es verdad, ¿qué le pondría? Bueno, estás vivo. 1. No, acá me está diciendo que es 1 el valor que viene. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Estás vivo. Y si no me pone 1, ¿qué le diré? Nos fuiste. Y acá te lanzo el valor del 1, pues, ¿no? ¿Se entiende la idea?
¿Sí? Si tienen dudas en el código, pregúntenlo pues. ¿Ya? Pero ya es un tema de comprender las funciones lógicas. Entonces, acá ya me lanzó la ejecución. ¿Estás vivo? Sí, 1, no, 0. A ver, 0. Ya nos fuiste. Mira, 0. O sea, marqué 0, ¿no? Ok, volvemos a ejecutar. Y ahora nos dirá, pues, ¿no? ¿Estás vivo? Sí. Ok, bueno, estás vivo. Y mira cuánto vale. 1, porque ingresaste 1. Entonces, acá puede ser que para los que están un poco dubitativos, profe, pero ¿por qué solo le has puesto el 0 o el 1? Porque al final, dentro de este paréntesis, ¿qué necesitas? Que te digan sí, verdad, o que te digan no, falso. Y los equivalentes del true es 1 y el falso es 0. Entonces, si vivo viene, te va a decir 1 o 0. Entonces, si es 1, ¿qué va a decir? Bueno, estás vivo. Y si es 0, ¿qué te va a decir? Te nos fuiste. Con esto podrías solucionar el tema de si tienes padres o no, si tienes hijos o no. Por ahí que le preguntas, ingrese cantidad de hijos, ¿cierto? Y por ahí que le dices 0, y ya, bueno, el otro ya no debo decírselos, bueno. ¿La captaron? Sí, profe, sí, gracias. Fácil, ¿no? Entonces, el boom es un tema sencillo de poder comprender. Así es. Es bastante easy. ¿Captura de pantalla o así nomás? Creo que sí. Capturen, capturen. Profesor, una consulta. Sí, Javier. Ya, pero ¿qué pasa si por error el usuario no ingresa 0 ni 1, sino cualquier otro carácter? Por ejemplo, una letra, un 2. ¿Cómo se validaría eso? Para que si le salga un mensaje de error diciéndole que tiene que ingresar 0 o 1. Bueno, el tema de la validación ya lo hicimos con algunos ejemplos, ¿no? La manera más fácil es hacerle un do while, ¿cierto? Hay un do while. Y acá en el do while preguntas, ¿qué es lo que necesitas? ¿Quién está en evaluación? La variable vivo. Si la variable vivo es diferente de 0 o, no, a ver, si es, digámoslo así, menor que 0 o a la vez es mayor que 1, ¿qué significa? Que está mal, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, esto de acá, se lo pasas para acá. Y ahora te le preguntas, si falla, o sea, si sucede esto de acá, ¿qué le dices? Error. Y ya está. Es una de las formas más sencillas de trabajar, ¿no? Ya con uno programa incluso les lanza un else, ¿no? O sea, para poder trabajar o esto lo completa más. Pero ahí está la forma más práctica de poderlo hacer, ¿no? Y está. Entonces ahora sí, pues tal cual lo dices, ¿no? Ya a la fuerza, pues sí o sí tiene que marcar lo que quieres, ¿no? A ver, ¿estás vivo? 5. Bueno, estás vivo. ¿Qué pasó? Me equivoqué. Todo número mayor a 0 lo considera. Ah, ya, perdón. Y no. Oh. Y no. No, está bien. Y si es diferente de 0 o es diferente de 1. Pero siempre va a estar sí. Ay, me confundí en la lógica. Ayúdenme a generar eso, ¿ya? Mi cerebro se bloqueó. ¿Tendrá que ser y? No, pues, si asterisco vivo baja de 0 o asterisco vivo supera 1, ya está, ya fue ya. Hay error, pues tiene que volver, no hay otra. Vamos a ver. O pasa de que no compile. Vamos a ver, ¿ya? Puede ser, ¿no? No, sí me lanza.
si se va para abajo, si se va para arriba, ya está. Ah, ok, estamos bien. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué, no? Porque no estoy, claro, tengo que validar con str. Lo que pasa es que no estoy validando un bool, ¿cierto? Perdón, no estoy validando un entero. Entonces, pues sí o sí, cualquier número diferente de 0, ¿qué va a ser? Va a ser considerado como un 1. Entonces, sí o sí, está bien esta parte. Exacto, ¿no? Me comprenden eso. Entonces, por ahí que podríamos agregarle algún tipo de dato adicional, pues, ¿no? Otra forma de validarlo por ahí. Pero lo que va a suceder ahorita, si te respondo a la pregunta es, ok, al ser bool, entres el valor que le entres diferente de 0, lo que te va a arrojar, ¿qué es? Es true. Vamos a ponerle un P. Se nos fue. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se nos fue P? ¿Entienden? ¿Por qué se nos fue P? ¿Por qué dice se nos fuiste? Se los explico acá, para aclarar la duda. Aquí está, ¿ven? Param, bam, 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 bam. Ok. Entonces, en la tabla de caracteres ASCII, pues este valor está fuera del rango de los datos. Entonces, P está entre la A, que es 65, y el valor 114, ¿no? Y eso lo acomoda en la lista, pues, por debajo del valor de acá. Entonces, como que si tú le pones una letra, siempre va a resultar menor a 0 y lo va a considerar como 0. Si le pones un número, lo va a considerar como 1. Eso es lo que sucede en ese caso, ¿no? Entonces, si vuelvo a ejecutar, le pongo letras. Entonces, ¿qué va a hacer? Se nos fue, porque no es un número, ¿no? No lo está alineando como tal, le está dando un valor de 0 el bool. En cambio, si yo pongo un número entero, digámoslo así, ahí sí está vivo, porque es un valor del tipo natural. Así lo considera el bool. Ahora, si por ahí me dicen, entonces, ¿cómo valido? ¿Cómo podríamos validar? ¿Qué me dicen? ¿Alguna idea? Pues lo que se me ocurre es ponerle, no sé, un valor intermedio, ¿no? Primero pedir el dato como char o como entero y luego asignarle el true o el false. ¿Me entienden? Es lo que yo haría. ¿Cómo así? Bueno, vamos a jugar un poco, ¿no? Por ejemplo, si es un int, para no variar mucho, ¿ya? R de respuesta. ¿Ya? R new int. Entonces, ¿estás vivo? Sí. Entonces, acá, ¿quién pido? R, ¿cierto? Entonces, acá, ¿a quién evalúo? A R, que es la respuesta. Si la respuesta está dentro o fuera de ese rango, ahora sí, pues nos va a pedir la respuesta correcta, ¿cierto? Ya con esa respuesta podría decir asterisco vivo, depende de quién, de lo que dice R, ¿no? Entonces podría decir así, asterisco vivo. Bueno, aprovechemos la pregunta, pues, ¿no? Digámoslo así. Si... que de frente, pues, ¿no? Vamos a ponerle así. Hay varias formas. Podríamos hacerle esto, ¿no? O sea, le pasamos el valor de R al asterisco vivo y ahora sí va a funcionar. ¿Me captan esa lógica? ¿O los confundí? Sean sinceros, por favor. Para poderlo aclarar, no quiero generar más dudas que aclaraciones. Sí, ¿no? Entonces, para que esta validación valga, pues lo que estamos haciendo es validar un entero. Y ya validado el entero, pues ahora sí se lo chanto al booleano, ¿no? Que solo va a ser un 0, un 1. Y ahí sí lo lanzamos. Entonces, por ahí ya usando un truco, ¿no? Exacto, porque le va a pasar 0 o true, pues, ¿no? A ver, vamos a ejecutar. 5, y ahora sí, ¿no? Error. 20, error. Menos 1, error. 40, error. G, se nos fue todavía. Ahí tenemos que validar los chars, ¿no? Pero ya con un tema de validación de caracteres podríamos hacer.
ahí sí, pues, tendríamos que expandir más el código. Pero la idea es esa. Sí, sospechaba que iba a pasar algo así. Ujú. ¿Alguna consulta? Se quedaron en silencio. Por ahí, bueno, para no dejarlos a medias, ¿ah? Por ahí se puede usar la función char13, ¿no? Char, perdón. Por ejemplo, cuando tú usas char13, estás haciendo referencia al enter, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque agarras el valor ASCII de cada uno de los valores. Pero eso significa que mi validación ya va a tener otro tipo de contexto. Cosa que no lo voy a usar por un tema de simplicidad y no confundirlos. O sea, por ahí ya podríamos evaluar en base al valor del carácter ASCII, por así decirlo, usando la función char. ¿Ya? Eso es lo que podemos hacer. Bien, entonces pasamos al tema del día. ¿Sí? Lo voy a contextualizar suavecito para que el día de mañana podamos hacer práctica y podamos consolidar la información. El día de hoy, pues vamos a trabajar el tema de las matrices. ¿Ok? Y la siguiente semana vamos a hablar de recursividad. Pero las matrices, digámoslo así, son también un tipo de arreglo, ¿no? ¿Pero de qué tipo en este caso? Bidimensional. Recordemos en el concepto que un arreglo, pues es una cantidad de espacios contiguos. Si hablamos de la memoria física, pues siempre son espacios contiguos. ¿Se entiende? Si hablamos de una representación abstracta, esto es un vector. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un vector. ¿Por qué le digo vector? ¿Qué tipo de arreglo es un vector? Javier. Unidimensional. Exacto, ¿no? Porque es unidimensional, ¿no? Por eso es vector. ¿Y el bidimensional con qué nombre se le conoce? Arreglos. Matriz. También es un arreglo, ¿no? Ambos, el vector y la matriz, son arreglos. Ambos arreglos ocupan espacios de memoria continua. Si bien es cierto, lógicamente tú te imaginas una estructura de filas y columnas, físicamente igual es un conjunto de celdas continuas, nada más. Eso es lo que sucede. Entonces, pues es entender cómo nosotros vamos a trabajar con matrices, pero desde el punto de vista dinámico, ¿no? Así es que vamos a identificar y comparar las operaciones con las matrices. Entonces, pues una colección de datos se caracteriza por su organización y conjunto de operaciones que se definen para su manipulación. Eso es una estructura de datos. O sea, fíjate, el curso se llama estructura de datos porque por ahí entendimos que vamos a ver cómo es que se almacenan los datos y a partir de ahí cómo uno puede empezar a gestionarlos de otra forma, ¿no? El curso nos está llevando a ese punto. Ahora te voy a dar un panorama general de lo que vemos en el curso, para que ya tengas una visión hasta el objetivo final, por así decirlo, ¿no? Entonces, percátate. Las estructuras de datos, o sea, estas estructuras de datos, como te digo, son aquellos espacios de memoria que te permiten almacenar los datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si partimos de eso, vamos a entender que en el curso o como lo estamos trabajando, pues se pueden hacer de diferente forma. Entonces, fíjate, esa estructura de datos puede ser simple. Cuando digo simple, es que esa estructura de datos que tú generas para almacenar el valor, solo almacena un dato. O si no, puede ser una estructura de tipo de datos compuesta. ¿Cuál es la diferencia entre una estructura simple y una compuesta? ¿Qué les estoy diciendo? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que la simple almacena un dato y la compuesta, ¿cuántos datos almacena? ¿Dos o varios?
La compuesta va a almacenar varios datos, así de simple. Entonces, ahora continuemos. Dentro de las estructuras de datos simple están los estándar, pues, digamos así, los que vienen con el lenguaje de programación, los que tú estás acostumbrado a utilizar. A ver, dime, las estructuras de datos simples, estándares, ¿cuáles son? ¿Tienes idea? Bueno, en un ratito lo vemos, vamos pensando, ¿ah? Pero recuerda, si es simple, ¿cuántos datos guarda? Uno. ¿Me entiendes? Claro, Diego, por ahí va. O sea, una estructura de datos estándar, pues va a ser el entero, va a ser el carácter, va a ser el real, ¿me entiendes? Ahora, también hay estructuras de datos no estándar, pero estas las define el programador. Uno las crea. ¿Te acuerdas cuando utilizaban el tema del define en el C++? Numeral define para crear una constante, por ejemplo, y le ponías el nombre, no sé, pago, interés, IGB, y a partir de ahí ese dato pues existía, ¿no? Entonces tú podías hacer eso, y eso es una estructura de datos definida por el usuario. Si es que hablamos de estructuras de datos compuestas, pues pueden ser las estáticas. Y si no son estructuras de datos estáticas, o sea que primero se tienen que declarar todo el espacio para que funcione. Y si no, ¿de qué tipo van a ser? Van a ser estructuras de datos dinámicas. Entonces de esto se trata el curso. Sí, pues, veamos entonces. Dentro de las estructuras de datos estándar, está lo que dijo Diego, ¿no? Están los enteros, están los reales y están los caracteres. ¿Me entienden? Esos son, porque en cada una de esas estructuras que tú creas, ahí puedes almacenar un dato. Y es ahí donde toma, pues, el cuerpo, el concepto, tiene sentido todo lo que hemos hablado, tanto en el foro y las semanas anteriores, ¿no? Si la estructura de datos es definida por el usuario, pues el mismo usuario las crea, no se hace problemas ahí. En cambio, las estructuras de datos estáticas, ¿quiénes son? Son los arreglos, porque recuerda, un arreglo uno lo tiene que definir previamente, ¿cierto? Así es. Y pues entonces, ¿un arreglo es simple o compuesto? ¿Y por qué razón me dices que es simple o compuesto? Por favor, respóndeme eso. Gracias, Diego. Tienes toda la razón. Gracias por la respuesta. Pues los arreglos son estructuras de datos estáticas, pero compuestas. ¿Por qué son compuestas? Porque pueden guardar más de un dato, ¿no? Y los arreglos son las combinaciones de varios datos simples, pero de un mismo tipo, ¿no? Así es. Gracias, Javier. Y ya está. Entonces, los arreglos guardan muchos datos, Carlos, varios datos, solo que son de un solo tipo, eso sí, ¿no? Pueden ser solo enteros, por ejemplo, eso sí está bien. Otro tipo de estructuras de datos estáticos, ¿cuáles son? Los registros, pues. Los struct, porque así lo declares con un puntero, ni bien lo defines, todo ese espacio ya es estático, desde ese punto de vista. Por supuesto, los ficheros, ¿no? Los archivos. Y las cadenas de texto, porque las cadenas se refiere a los strings, son una especie de arreglos acondicionados para almacenar texto. Esos son tipos de datos estáticos. Luego tenemos los del tipo de datos dinámicos. ¿Y cuáles son estos? Pues pueden ser lineales o pueden ser no lineales. ¿Qué significa de que la estructura de datos sea dinámica? ¿Cuál es la diferencia entre todo lo estático y lo dinámico? Que lo estático se crea previamente, ¿no? Reservas todo el espacio en el estático. En cambio, en el dinámico, necesito uno, ok, lo creo. Necesito otro, pues lo creo. Y acá vamos guardando una referencia, ¿no? Entre los diferentes elementos. Esa es la diferencia y cómo vamos a usarlo. ¿Son lineales? Ok. Entonces tenemos a las listas. ¿Son lineales? Ok, un derivado de las listas. Tenemos a las pilas o tenemos a las colas.
Esa es la forma. Y si son no lineales, pues tenemos a los árboles, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esas estructuras que parecen árboles, por eso se llaman árboles. Soy un crack explicando. No había descubierto mis dotes para explicar. Un árbol que parece árbol, ¿no? Ok. O por ejemplo, si es que no son árboles, ¿qué tipo de estructura de datos no lineal existen? Sí, ahí hay nodos y todo eso, ¿no? Los grafos es así. Entonces, fíjense, hemos comprendido cómo se declaran los punteros, los reales, los caracteres, los arreglos. Estamos en ese proceso porque ahorita ya comprendimos el tema de los vectores. Ahora vamos a ver el concepto de las matrices. También estamos trabajando los stack. Si alcanza tiempo, guardaremos algún fichero. Las cadenas las estamos viendo. En la primera práctica ya lo hicieron ya. Entonces, por ahí que nos falta ver el tema de las matrices. Y pues vamos a enfatizar un poco en el tema de todo en general con los ejemplos de las matrices, pues, ¿no? Pues ahí vamos a hacer un reforzamiento de cadenas y registros con la matriz. Entonces, ya todo esto sería la parte estática. Después de la semana 4, digámoslo así, que se cerraría la parte de arriba, la semana 5 haremos pilas y colas, la semana 6 haremos listas, la 7 árboles y luego grafos. Y ese es el curso. Y todo tiene que ver con las estructuras de datos. ¿Ahora sí me comprenden el curso? ¿Qué dicen? ¿Lo tienen más claro? Cristian dice que sí. Entonces, me voy a sentir feliz si ustedes me dicen por qué se llama el curso Estructura de Datos. Si me lo pueden explicar, a ver, en una frasecita o con algo. Organización, ok, de los datos. Sí, ¿no? Porque vemos cómo se almacenan los datos en los programas, ¿no? ¿Cómo es que nosotros los debemos comprender? Si sabemos, entonces acá debemos comprender que hay datos simples, que hay datos compuestos, ¿ya? Porque estudiamos todos los tipos de estructuras de datos que existen, pues, ¿no? ¿Por qué se llama el curso de estructura de datos? Porque estudiamos estructuras de datos. Ok, gracias. Así. Y que si es que están definidos por nosotros mismos, o si es que son estándares, se puede manejar de forma estática o de forma dinámica. Efectivamente, eso es lo que estamos haciendo en el curso. Así es, qué bueno que se esté comprendiendo. También, ¿no? Vamos a tener objetivos como ordenar la información de una manera óptima. Perfecto. Entonces, lo que tenemos acá es un arreglo bidimensional. Una matriz. ¿Sí? Es una organización que tiene filas, 2 filas, y acá 3 columnas. Para este ejemplo, ¿no? Entonces, pues, tal cual hemos definido un vector, un arreglo, pues, es un conjunto de datos del mismo tipo. En el caso de las matrices, un arreglo bidimensional. ¿Sí? Que tiene, pues, un único nombre, tiene una cantidad de elementos determinados, se almacena en espacios de memoria continua, y el acceso a cada posición, pues tú lo determinas, ¿no? De forma aleatoria o organizada. De los tipos de arreglos que existen, hemos visto que los unidimensionales se llaman vectores, que los bidimensionales se llaman matrices. Bueno, y hay multidimensionales, que dependen de la lógica del programador para poder crear esas estructuras. De los bidimensionales, pues, son conocidos como matrices o tablas. Se guardan datos del mismo tipo. El orden de cada elemento, pues, se da por la posición que ocupa dentro del arreglo. Y lo que sí debemos tener en cuenta es que el orden se expresa con 2 subíndices. En los vectores solo era un índice, ¿no? El 0, 1, 2, en este caso ahora sí, van para la fila y el otro es ¿para qué? Para la columna. Eso es lo que debemos recordar. Los datos se representan en filas y columnas de datos, ¿no? O sea, por eso se llama bidimensional, por filas y columnas. Acá un ejemplo de lo que es un arreglo bidimensional, ¿no? Acá tenemos
n. N. Entonces, si llega hasta n, se supone que acá hay n más 1 filas, ¿cierto? Y si acá llega hasta m, ¿cuántas columnas hay? M más 1. ¿Se entiende por qué? Porque empiezan en cero. Así de simple, ¿no? Gracias, Javier. Efectivamente. Entonces, pues la organización viene primero por la posición del dato. Y la posición del dato te la da primero la fila y luego la columna. Entonces, este espacio de acá tiene una posición, ¿sí o no? Sí, pero ahorita no lo vamos a poder decir porque estamos en puntitos. Entonces, por favor, este 22 de acá, ¿en qué posición está? Fila 1, columna M. Así de simple. Gracias por la respuesta. Es así. Y de esa forma, pues vamos a empezar a comprender. Para cerrar la sesión, diré pues que la matriz es un conjunto de filas y columnas. Y para crear una matriz y notarla, pues tenemos que dar sus dos dimensiones. Por eso se llama bidimensional. Entonces, la dimensión de una matriz se da de esta forma, ¿no? 3 filas por 4 columnas. Esta es una matriz 3 por 4. La dimensión de las filas es 3 y la dimensión de las columnas es 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa forma. Desde el punto de vista matemático, es lo que acabo de decir, pues, ¿no? Que esta es la dimensión, 3 por 3. Eso sí se comprende, ¿cierto? Que la dimensión es 3 por 3. Dos propiedades finales que la vamos a igual a repasar mañana al inicio. Primero, que puede existir una matriz cuadrada, la misma que tiene esas dos propiedades que te mencioné. Si la matriz es cuadrada, significa que tiene la misma cantidad de filas y columnas. En este ejemplo, ¿cuál es la dimensión de esta matriz? 4 por 4, ¿no? Y las dos propiedades que tiene son estas de acá. Esta diagonal, que se llama diagonal principal, y esta de acá, que se llama diagonal secundaria. Si la matriz no tiene la misma cantidad de filas y columnas, pues es una matriz rectangular. Y esa matriz no tiene esas propiedades. No las tiene. No tiene diagonal principal y no tiene diagonal secundaria. Solo las otras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, estimados estudiantes? Ok. Entonces, pues lo voy a dejar ahí. ¿Sí? El día de mañana vamos a trabajar el tema de matrices. Lo vamos a hacer con ejemplos y desarrollo para que quede lo más claro posible. ¿De acuerdo? Bien, consultas finales para hacer el cierre. Genial, dice Oscar. Ok, gracias, ¿no? Y ha sido un día relax, tranquilo, suave. Y bueno, no es que haya cambiado mi actitud o esté fresco, sino que por la experiencia, cuando estamos cerrando los temas, pues estilo a relajarlos un poquitín para que puedan ustedes entregar sus productos y todo eso, ¿no? Que puedan documentarlo bastante bien. Y ya de frente a la siguiente nos enfocamos en el producto 2 y ya. Eso así, amigos. ¿Consultas? Bueno, entonces nada más que decir. Nos vemos el día de mañana, estimados señores. Gracias. Buenas noches a todos.